Ya comenzamos. ¿Eso? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que vean este video. Estamos aquí nuevamente con el filósofo y abogado César Urbiola, pero en esta oportunidad no está en calidad ni de filósofo ni de abogado, sino está en calidad de ¿qué? De César. De César. Y yo en calidad de Pavel. El día de hoy vamos a hablar sobre un poeta que no ha sido muy conocido en nuestro medio, académico, por decirlo así. Académico me refiero a nivel de universidad, perdón, a nivel de colegio o a nivel preuniversitario. Vamos a hablar de Nicanor Parra, que es un poeta chileno, que él se autodenominaba antipoeta. Yo para eso, el compañero va a hablar sobre el tema, Nicanor Parra, algunos datos sobre él. Él verá los datos que él prefiera mencionar, lo que para él le parezca más importante. Yo en mi caso personal, quiero mencionarles cómo llegué a Parra, cómo llegué a conocer a Nicanor Parra. Y creo que tenemos la coincidencia en cómo llegamos a conocer. Entonces, para eso quiero hablar mínimamente de un amigo nuestro que nunca tuvimos la oportunidad de conocerlo y ni siquiera él tuvo la oportunidad de saber que existíamos, pero lo consideramos un amigo por lo que él hacía, por su vida, por su obra, llamado Roberto Bolaño. Cuando la gente acá en el Perú, y yo en las academias cuando dicto, inclusive cuando he hablado con otros compañeros de literatura sobre Roberto Bolaño, me decían el Chavo, pues, ¿no? Roberto Gómez Bolaño. Entonces, primero marcar la diferencia, ¿no? Roberto Bolaño fue un poeta y principalmente un narrador, bueno, no podríamos decir chileno en sí, aunque nació en Chile. Se forjó él en México y luego pasó su vida en Europa, ¿no? En los finales de su vida, que ha sido en los años 90, ¿no? Más o menos, que falleció él, 94, si no me equivoco. No, más, 98. 98, se abrió ante ante el círculo literario mundial a expresar lo que él sentía, porque él tenía un tipo de posición en la cual la poesía tenía que estar con la gente marginal, con la gente subte, con la gente underground, con la gente de abajo. Él planteaba una literatura, algunos le han dicho hasta punk, ¿no? Por la crítica que él hacía, por el descaro, porque se iba a las conferencias, por ejemplo, de este ganador del Premio Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz. de Octavio Paz, a joder, a molestar, a tirar piedras, ¿no? Roberto Bolaño. Cuando yo leí a Roberto Bolaño, lo empecé leyendo por frases. O sea, por ahí vi una frase pegada en un afiche, me llamó mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, esta frase, que acá lo he compartido muchas veces en su WhatsApp. Hay momentos para recitar poesías y hay momentos para boxear. Date cuenta, hay momentos para ser sutiles, para ser líricos, hay momentos para ser emotivos, para ser subjetivos, y hay momentos para guerrear, para pelear, para combatir. Eso es Roberto Bolaño. ¿Qué más? Por ejemplo, leer, es una frase de Bolaño, leer es como pensar, como rezar, como hablar con un amigo, como exponer tus ideas, como escuchar las ideas de los otros, como escuchar música, sí, como contemplar un paisaje, como salir a dar un paseo por la playa. Todo eso es leer, el acto de escuchar lo que te dice el autor, los personajes, inclusive pelearte con el personaje, decir, qué imbécil este pata, ¿cómo va a hacer eso? O identificarte con un personaje, como en mi caso con Juan Pablo Castel de la obra El túnel de Ernesto Sábato. O como el poeta en La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, ¿no? Te identifica mucho. O te alegras, o ríes, o sonríes, o te imaginas. Entonces es mucho más profundo a nivel cognitivo que ver televisión o ver una película. En el sentido de que tú te imaginas y tú creas el rostro de la persona. Roberto Bolaño también dice, el humor es algo parecido a la felicidad. El humor es algo parecido a la felicidad, a la revolución y al amor. Roberto Bolaño era muy sarcástico con lo que decía. Muy sarcástico con lo que decía. Y por último, para que ya entre a hablar netamente de Nicanor Parra, confiesa que ha vivido. Bueno, sigo vivo, sigo leyendo, sigo escribiendo y viendo películas. Y como lo dijo Arturo Prat a los suicidas de la Esmeralda, mientras yo viva, esta bandera no se arriará, no se bajará. Mientras yo viva, seguiré luchando y escribiendo. Hasta el último día de su vida, Roberto Bolaño siguió escribiendo. Él decía de que no tenía ninguna patria. ¿Cuál era su patria? El mundo. Y su lengua. La patria es el mundo entero y su lengua. Esa era su patria, esa era su tradición.
En una entrevista que le hacen a Bolaño en Chile, él habla sobre un poeta y dice que su poeta favorito es un poeta prosaico, un poeta que escribe no en verso, sino más bien en prosa. Y dice que uno de sus poetas favoritos, o su poeta favorito, a nivel de lengua española, es Nicanor Parra. No es Pablo Neruda, no es Gabriela Mistral, es Nicanor Parra. Entonces, ¿quién es Nicanor Parra? A partir de ahí nos pusimos a investigar, identificarnos bastante con él, yo personalmente, con su antipoesía, y también acá César con lo mismo, ¿no? Entonces a él le doy el pase para que comience a hablar como un coloquio, pues, ¿no? Salud más bien, No, salud. Solo con ustedes, aunque no estén tomando algunos. vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, como decía Pavel, el tema de... Llegamos a Nicanor Parra a través de Bolaño. Ahora, como mencionaba, ¿no? Bolaño es chileno, se va a México a vivir bastante tiempo, funda un grupo allá, junto con Mario Santiago, que se pone pues el seudónimo de Papasquiaro, porque es el lugar donde nace, donde vivía. Regresa a Chile días antes de que caiga la Unidad Popular de Allende y entre la Junta Militar con Pinochet. Lo capturan, etc. Entonces, llegamos a través de él por su libro, por sus frases, también por las entrevistas que están colgadas en YouTube, que se recomienda también que las puedan ver, porque son muy interesantes, si es que no quieren leerlas. Y menciona algo interesante, ¿no? Menciona que sus influencias son Nicanor Parra y también Vallejo, menciona también a Vallejo. Entonces, aquí nosotros no tenemos ningún ánimo nacionalista de hablar de las patrias, ni que si es chileno o no es chileno, o sea, no nos importa el tema de si es chileno o no es chileno, ¿no? Ha mencionado acá una cita, Pavel, ¿Bolaño? de Bolaño, hablando de Prat. Sabemos que Prat muere pues en la Esmeralda, justo espoloneado pues por el Huáscar, ¿no? Estamos hablando de la Guerra del Pacífico, por si acaso, ¿eh? Para los que saben de historia, ¿no? Entonces, no nos importa si lo espoloneó el Huáscar o quien sea. La cosa es que lo interesante de la frase y la literatura y la poesía. Bueno, ¿por qué es interesante Parra? Parra rompe, es una cuestión rupturista con el pasado de la poesía chilena y con los que todavía seguían vivos, porque rompe con Neruda, rompe con Huidobro, rompe con ellos, o sea, con la tradición. Es como romper, vamos, con Vallejo, ¿no? Aunque con Vallejo no se puede romper, ni Bolaño dice porque tampoco se podría romper con él, ¿no? Porque Vallejo es un adelantado a su época. Entonces, Parra rompe con esa tradición de la poesía ortodoxa, la poesía bien escrita entre comillas, Culta. la poesía culta, la poesía de esos... Salón. Claro, la poesía de salón, porque justamente Nicanor Parra tiene un grupo de poemas contra esas poesías de salón, ¿no? Contra las poesías académicas. Ahora, ¿por qué es importante también Nicanor Parra? Por el tema de la antipoesía. La antipoesía no solo es rupturista por la cuestión de romper con los poetas anteriores y con la literatura anterior, sino que es importante porque toma frases hechas en la cultura popular chilena, toma refranes chilenos y los convierte en poemas. Porque la antipoesía, como dice Bolaño, y cualquier persona que lee poesía podrá saber pues que la antipoesía es poesía también, ¿no? A pesar del nombre de antipoesía, que dicho sea de paso no es un término acuñado por Parra, lo difunde el término antipoesía, pero ya había surgido en el siglo XVIII, ya en Europa, el tema de la antipoesía. Bueno, la antipoesía surge como una idea de Parra muy joven, cuando estudia en el liceo. Para más o menos dar un dato biográfico, ¿no? Son 6 hermanos, junto con Parra. El padre era profesor, pero era muy bohemio, alcohólico, dictaba clases y no las terminaba, tenían que ir de lugar a otro buscando casas donde vivir y nunca tenían un arraigo, ¿no? No tenían un lugar donde vivir exactamente. Entonces esta pobreza conduce a Parra a... Bueno, todos sus hermanos, ninguno acaba el colegio ni tienen estudios universitarios. Parra sí, Parra tiene estudios universitarios, que no lo hacen ni mejor ni peor, pero sí abundan pues el bagaje intelectual que lo puede conseguir también con la cultura popular, pero lo consigue en los medios oficiales y también no oficiales. Cabe resaltar que es hermano de Violeta Parra, vamos, la chabuca grande de los chilenos, ¿no? Una cantautora chilena, pues, ¿no? Muy buena y que hace lo mismo que su hermano. Comienza a recopilar la tradición folclórica chilena,
refranes, frases y canciones principalmente de Violeta Parra. Mientras que Nicanor se inclina más a la poesía. Es una familia de artistas. Los hijos de Violeta Parra también son cantautores, son muy conocidos. Es una familia pues de artistas, ¿no? Bueno, siguiendo con Parra. A mí lo interesante de Parra es el Cristo Delqui, que es su alter ego, ¿no? ¿Qué es un alter ego, doctor? El alter ego es la persona que uno quisiera ser. Vamos, Bruno Díaz con Batman, para poner un ejemplo más cotidiano. Batman sería el alter ego, ¿no? O como cualquier cómic, la persona que es en la vida cotidiana Superman, que no sé cómo se llama, pero que se convierte en Superman. Clark Kent, que es la persona mundana, cotidiana, pero que se genera pues un superhéroe. Aunque ahí en Batman y en Superman, la persona con el disfraz se transforma, claro, se vuelve él, pero es la misma persona. Claro, es una careta. Claro, en el caso de los alter egos, poéticos y literarios, tienen que ver con lo que tú quisieras hacer, pero no lo haces en la práctica. Si no lo puedes hacer desarrollando un personaje literario. Un ejemplo, o por ejemplo en el cine, la película El Club de la Pelea, ¿no? ¿Quién no ha visto? Bueno, o los que no han visto, vean la película El Club de la Pelea. Yo hace unos días puse un post, una publicación sobre El Club de la Pelea, con citas y frases y todo lo demás, en donde hay un personaje que es un oficinista que trabaja como 10 horas metido en la oficina, con el único fin, tener dinero para comprarse cosas. Luego va a su casa, trata de dormir, pero no puede dormir, sufre de insomnio, va al médico, el médico, bueno, se me entiende el tema. El punto está de que este compadre crea un alter ego. Ese alter ego es, en la película, yo lo sé porque Tyler lo sabe, Tyler Durden, ¿no? Durden. Sí, entonces un alter ego es lo que uno quisiera hacer, pero al no poder hacerlo, entonces te lo imaginas, te lo ingenias, lo creas, y muchas veces eso lo plasmas en un escrito, pues, ¿no? Claro. Más o menos va por ahí, ¿no? Entonces, él se genera un alter ego, ¿no? Que es el Cristo Delqui. Ya desde la frase de utilizar a Cristo, a Jesús, ya se ve una ruptura con la religión. Él era ateo, hereje por mencionar estos tópicos de la religión sacrílego cristiana y comenzar a voltearlos, ¿no? A comenzar a hablar como si fuera Cristo, ¿no? El Cristo Delqui. Entonces, Parra es rupturista en casi todo. En la forma, en escribir la poesía, en romper con la poesía anterior, en utilizar temas sagrados como Cristo para generar una poesía confrontacional al status quo. Ahora, lo interesante de la influencia interesante que tiene Parra en el inicio de sus escritos es de Lorca, que también vamos a hablar de Lorca, sí, en un ratito más. Generación del 27. El 27. Español. Entonces, tiene bastante influencia de García Lorca al inicio. Luego, más bien, él comienza a generarse una propia escritura que luego va a influenciar en Latinoamérica. Esta fijación rupturista se da en casi todas las poesías y en casi todo medio artístico, ¿no? Todo artista quiere romper con lo anterior y generar algo nuevo. Ningún artista que se llame artista o que se quiera llamar artista puede ser un continuador de algo. Tiene que ser siempre una continuación, pero rompiendo con algo. Vamos, una cuestión dialéctica. Tomas de lo pasado para construir algo nuevo. Lo interesante también de Parra es la influencia que tiene en la generación beat, ¿no? Por ejemplo, Ginsberg, que es uno de los íconos. Primero, la generación beat fue un grupo de escritores bohemios, salvajes, que vivían luchando día a día contra la cotidianidad. Por ejemplo, el más conocido de ellos es Jack Kerouac, que escribió la obra En el Camino, ¿no? In the Road. Y que hay una película, justamente si la pueden ver ahí en el camino, es muy interesante. Esta generación Big estaba lleno de escritores norteamericanos que rechazaban todo, pues, ¿no? Rechazaban la vida, ¿cómo se dice esta vida norteamericana? El tipo de vida americano, ¿no? Sí, pero tiene un nombre esto. El sueño americano, ¿no? Americano. Sueño americano. O agarraban su carro viejo y se iban viajando por todo Estados Unidos y ellos decían, si uno quiere hacer poesía, tiene que vivir. Y para vivir hay que
pelearse, hay que enfrentarse, hay que pasar, hay que emborracharse, hay que pasarla de lo peor, hay que trabajar como obrero, como campesino, hay que estar sin un sol, hay que estar tirando dedos para que te jalen, hay que estar con hambre, viviendo en la miseria, y no vas a encontrar eso solamente en una biblioteca o no vas a encontrar eso solamente en la universidad, sino lo tienes que encontrar en la vida misma, ¿no? Al igual que Bukowski, ¿no? Por ejemplo, que Bukowski también lo han querido relacionar con la generación beat, pero bueno, eso también podríamos hablar en otra oportunidad. No somos expertos en los temas, estamos hablando de temas que nos gustan, que nos apasionan y que nos hemos dedicado cierto tiempo de la vida cotidiana, fuera del trabajo y fuera de lo que normalmente hacemos, para ahondar en la poesía, en este caso a Parra, ¿no? Ahora bien, se relaciona con Ginsberg. Ginsberg traduce algunos antipoemas de Parra al inglés, es decir, hay una difusión, hay una influencia ya de Nicanor Parra en otros lares, en otros sectores, en otras latitudes del mundo, ¿no? Ahora bien, luego al regreso a Chile, porque él también se va a Oxford a estudiar temas de, filosóficos, políticos, pero también de la naturaleza, ¿no? y del espacio, básicamente. Entonces a él se le conoce como poeta, matemático y también astrónomo, ¿no? A Nicanor Parra. O sea, no es... Ernesto Sábato era un físico reconocido, ¿no? Inclusive ha conocido a Albert Einstein, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces estamos hablando de personas que están relacionadas no solamente con la literatura y la escritura, sino con los diferentes saberes del conocimiento humano, ¿no? Entonces, al regresar a Chile, él se relaciona con dos poetas que son conocidos, Lin y Jodorowsky. Nicolás Lynch. Lin y Jodorowsky. Jodorowsky, lo interesante de Jodorowsky es que no solo escribe, sino que también hace películas, ¿no? Las películas que son muy buenas, Santa Sangre, lo último que ha hecho, que son dos autobiografías, donde también se menciona a Nicanor Parra y a Estela Díaz Barín, que voy a hablar luego de un poquito de ella, porque era, compañera de Parra, compañera sentimental de él. ¿Y sexual? No, y sexual, obviamente. Entonces, al regresar a Chile, se relaciona con esos dos poetas y hace un arte distinto, hace collage. El collage, como sabemos, es unir varias partes de periódicos, de imágenes, y pegarlas de una forma aleatoria, pero que nos da una impresión de un conjunto. Es decir, nos da la impresión de que tanto las imágenes que son cortadas y son pequeñas, son unidas y dan todo una apariencia de unidad integral. Entonces, tanto Lin como Jodorowsky y también Nicanor Parra unen estas imágenes y forman algo, ¿no? Algo que se llama el quebrantahuesos, el collage quebrantahuesos, que es una cuestión rupturista, rompe con todo lo anterior y genera una conmoción en el mundo artístico chileno. Ahora bien, cuando conoce a Lin, conoce también a Jodorowsky, conoce también a Estela Díaz Barín, que es una poetisa chilena, que también es rupturista, pero no solo rupturista en el sentido de la escritura, sino en la posición que tiene ante la vida. Era mujer, primero, que tomaba en las cantinas, que tomaba en los bares. No en cualquier cantina y no en cualquier bar. En cantinas como, una cantina que podemos encontrar en La Noche en la Parada, por ejemplo. Una de esas cantinas donde los trabajadores, drogadictos y todos se unen porque pertenecen a un mismo sector social desarraigado, marginal, desarraigado de lo establecido, y se metía a tomar ahí, mostraba los pechos, se peleaba, era muy de pelearse con los hombres a puño limpio, de pelearse con los borrachos. Irreverente. Entonces, esta mujer comparte vida con Parra. Ahora, justamente con el tema ahora del feminismo, ¿no? Yo no veo hasta ahora alguna bandera que se alce sobre ella, por lo menos acá en el Perú, ¿no? Siempre se alzan banderas con íconos del feminismo, pero esta mujer, en su vida misma, justamente hacía, con su vida ella mostraba qué cosa era el hacerse respetar, sin esperar que el Estado le dé un derecho. Que no digo que esté mal luchar por los derechos, sino que ella además de la lucha por los derechos ante el Estado o contra el Estado, ella lo hacía en su vida real, cotidiana, el día a día, ¿no? Entonces eso era lo importante también de ella, ¿no? Claro. Ahora,
Estela Díaz Barín es una poetisa importante, tiene poemas muy bonitos, muy buenos, eh, que no solo rondan con lo estético, sino con la cuestión rupturista. Un poema no es un poema simplemente porque esté en endecasílabos o versos alejandrinos o sea un soneto, es decir, que tenga una construcción, ¿no? Sino que te pueda conmover. O sea, el objetivo de la poesía es conmover la parte, la fibra íntima de las personas que lo puedan leer. Y estos poemas de Estela Díaz Barín son muy buenos. Ahora, no solo ella, ¿no? O sea, las mujeres en la poesía han sido relegadas, no son conocidas. En el Perú, Blanca Varela, bueno, vamos a los países más al sur, Alfonsín Storni, Pizarnik, que tiene este estilo de vida, ¿no? Desarraigado, de la depresión, de las drogas, del alcohol, del mismo comportamiento de un hombre que en una mujer se le extraña. Simón de Beauvoir, por ejemplo, igual, ¿no? Hablando de Francia, o sea, sus padres no querían que estudie pues ella, que vaya a la universidad, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Claro. Entonces, bueno, en general esos datos son los que me interesan de Nicanor Parra y la influencia que tiene en la cuestión rupturista, en los infrarrealistas, por ejemplo, en México. Yo puedo asumir que hay una influencia también en el Perú, a pesar de que no lo he leído y quizá lo hayan escrito ya, en Hora Cero, por ejemplo, en el Perú, en Cloaca, en estos grupos en los que peruanos. sí hay sí o sí, está en este grupo Los Poetas del Asfalto, ¿no? Bueno, pues es un grupo marginal que todavía sigue existiendo por si a Axel le interesa buscar. Entonces, estos grupos o cenáculos de poetas que se reúnen... Estos parnazos de poetas desarraigados, que no son poetas de salón, que no son Vargas Llosa, ¿no? Con su literatura refinada. Octavio Paz, sino que son más bien los poetas cotidianos, los que vemos día a día, los que pueden estar tomando en una cantina y escriben y no les importa los versos que escriben, pueden dejarlos tirados en una servilleta, como Martín Adán, pueden escribirlos en la calle y luego tirarlos. O escribirlo en todo su cuarto, como Papasquiaro, ¿no? Como Papasquiaro, que iba escribiendo y escribiendo, o como Jodorowsky, que también en esas dos películas que quería mencionar, que es La danza de la realidad y La poesía de la realidad, me parece que es la segunda parte, que es su autobiografía, donde también aparece Parra y aparece Estela Díaz Barín, que luego también se relaciona con Jodorowsky sentimentalmente, es decir, una cuestión totalmente abierta, no había una cuestión de posesión personal ni nada de esto. Ahora, lo que yo quería era así leer un poema que Parra le hace precisamente a Estela Díaz Barín al momento de su culminación sentimental, ¿no? Y con eso creo que finalizamos. Sí, para no hacerlo más extenso. Entonces, a ver, César va a leer acá ahora un poema que es dedicado a Estela Díaz Barín, a esta poetisa luchadora, a esta peleadora, a esta combatiente de la cotidianidad. Y Nicanor Parra le dedica un poema por lo que le representa a él, ¿no? Y cómo lo siente, cómo siente él a ella, cómo la percibe. Este libro, que me lo han regalado recientemente, que es muy bueno, que no hay casi aquí el tema de Nicanor Parra, pero están, voy a acercarlo. Bueno, ahí está. Nicanor Parra, el último apaga la luz. Frases cotidianas como el último apaga la luz, que lo usamos normalmente, reflejan eso, ¿no? Y es un buen libro, es un compendio en realidad de la mejor poesía de Parra. Que ya saben que ustedes en el colegio no se la van a hacer leer, pues, ¿no? Sí, no. A menos que dice tu profe. Pero está en internet también muchos poemas de Parra, así que lo pueden buscar, que es muy bueno. Bueno, es un poema relativamente largo, ¿no? Pero vamos a leer. Dice así: La víbora. Durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer despreciable, sacrificarme por ella, sufrir humillaciones y burlas sin cuento, trabajar día y noche para alimentarla y vestirla, llevar a cabo algunos delitos, cometer algunas faltas, a la luz de la luna realizar pequeños robos, falsificaciones de documentos comprometedores, so pena de caer en descrédito ante sus ojos fascinantes. En horas de comprensión solíamos concurrir a los parques y retratarnos juntos manejando una lancha a motor. O íbamos a un café danzante, donde nos entregábamos a un baile desenfrenado, que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada. Largos años viví prisionero del encanto de aquella mujer, que solía presentarse a mi oficina completamente desnuda, ejecutando las contorsiones más difíciles de imaginar,
con el propósito de incorporar mi pobre alma a su órbita, y sobre todo, para extorsionarme hasta el último centavo. Me prohibía estrictamente que me relacione con mi familia. Mis amigos eran separados de mí mediante libelos infames, que la víbora hacía publicar en un diario de su propiedad. Apasionada hasta el delirio, no me daba un instante de tregua, exigiéndome perentoriamente que besara su boca, y que contestara sin dilación sus necias preguntas, varias de ellas referentes a la eternidad y a la vida futura, temas que producían en mí un lamentable estado de ánimo, zumbidos de oído, entrecortadas náuseas, desvanecimientos prematuros, que ella sabía aprovechar con ese espíritu práctico que la caracterizaba, para vestirse rápidamente sin pérdida de tiempo y abandonar mi departamento, dejándome con un palmo de narices. Esta situación se prolongó por más de 5 años. Por temporadas vivíamos juntos en una pieza redonda, que pagábamos a medias en un barrio de lujo cerca al cementerio. Algunas noches hubimos de interrumpir nuestra luna de miel para hacer frente a las ratas que se colaban por la ventana. Llevaba la víbora un minucioso libro de cuentas, en las que anotaba hasta el más mínimo centavo que yo le pedía en préstamo. No me permitía usar el cepillo de dientes que yo mismo le había regalado, y me acusaba de haber arruinado su juventud, lanzando llamas por los ojos que emplazaban a comparecer ante el juez, y pagarle dentro de un plazo prudente parte de la deuda, pues ella necesitaba ese dinero para continuar sus estudios. Entonces hube de salir de la calle, y vivir de la caridad pública, dormir en los bancos de las plazas, donde fui encontrado muchas veces casi moribundo por la policía, entre las primeras hojas del otoño. Felizmente, aquel estado de cosas no pasó más adelante, porque cierta vez en que yo me encontraba en una plaza también, posando frente a una cámara fotográfica, unas deliciosas manos femeninas me vendaron de pronto la vista, mientras una voz, amada por mí, me preguntaba, ¿quién soy yo? Tú eres mi amor, respondí con serenidad. Ángel mío, dijo ella nerviosamente, permíteme que me siente en tus rodillas una vez más. Entonces pude percatarme de que ella se presentaba ahora provista de un pequeño taparrabos. Fue un encuentro memorable, aquello lleno de notas discordantes. Me he comprado una parcela no lejos del matadero, exclamó. Allí pienso construir una especie de pirámide en la que podamos pasar los últimos días de nuestra vida. Ya he terminado mis estudios, me he recibido de abogado, dispongo de un buen capital. Dediquémonos a un negocio productivo, los dos, amor mío, agregó. Lejos del mundo construyamos nuestro nido. Basta de sandeces, repliqué. Tus planes me inspiran desconfianza. Piensa que de un momento a otro mi verdadera mujer puede dejarnos a todos en la miseria más espantosa. Mis hijos han crecido ya, el tiempo ha transcurrido, me siento profundamente agotado. Déjame reposar un instante. Tráeme un poco de agua, mujer. Consígueme algo de comer en alguna parte. Estoy muerto de hambre. No puedo trabajar más para ti. Todo ha terminado entre nosotros. En este poema, que es un poco largo, espero no haberlos aburrido, la manera de cómo va relatando la historia que tiene con ella, el inicio, las partes buenas de la relación, las partes en que se amaban, cuando se iban a vivir juntos, luego cómo se va desgastando la relación, cómo le va pidiendo dinero, ella le va pidiendo que ese dinero le sea pagado, cómo lo va alejando de sus amigos, que los iba alejando porque ella tenía un diario, un pasquín, y iba escribiendo cosas en contra de sus amigos, que lo más probable es que sean también poetas, alejarse de su familia, etc. Pero al final nos deja esta sensación, ¿no? La sensación de que Parra dice, cuando ella vuelve ya recibida de abogada y le dice vamos a tener una vida feliz en una pradera con la casita rosada y el perro en la puerta, le dice, no, yo no puedo volver contigo porque tú no eres la misma. Como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Es decir, ya no hay forma de cómo retroceder, no hay forma de cómo volver a lo anterior, a mis ganas de quererte y a mis ganas de matarte, porque al final eran ambas, mis ganas de quererte y mis ganas de matarte a la vez, que los unía, ya no era lo mismo porque ella ya había cambiado y él también, ¿no? Eso... Sí, en general ese poema a mí me ha causado bastante emotividad. Para no dilatar igual más el tiempo, solamente decir eso, ¿no? Estos son los amores que uno recuerda, ¿no? Que uno lo recuerda por el hecho no el hecho del tiempo, sino de la intensidad con que las cosas que uno puede vivir con alguien.
pelearse, estar... bueno, y hablando de la parte más técnica, ¿no? Hablar de las ratas que se metían, de alquilarse un cuarto cerca al cementerio, que saben que son unos cuartuchos pues, de mala muerte, pues, ¿no? El hecho de que se iban a los bares, de que él estaba durmiendo, como lo he hecho también muchos de los poetas que conocemos, ¿no? Vallejo, Edgar Allan Poe, el señor Baudelaire. Ernesto Sábato, durmiendo en el parque con frío, Bolaño también igual, al borde del... tuvieron que trabajar a lo que sea, Jack Kerouac igual. Entonces son situaciones cotidianas que le puede pasar a una persona de a pie. No son estos señores como Bryce Echenique que viven pues en un mundo... En el country club. ¿no? Que viven en el country club, que son de... Bueno, no quiero, digamos, discriminar a la gente de algunas universidades, pero que bueno, pues no, tienen una biblioteca pues inmensa porque sus padres... No como esto, ¿no? Que no es nada a comparación pues de... Ya sabemos quiénes. Entonces, bueno, en fin... Eso es Nicanor Parra, este fue César Urbiola con su intervención y creo que... Vamos a hacer otras, ¿eh? Sí, en un momento volvemos a hacer otras, así que si están interesados en saber un poco más sobre Vallejo, un poco más sobre García Lorca y Javier Heró, que es un poeta peruano que no es muy conocido. Escorza, y por último vamos a tratar de hablar, si es que ¿Del tiempo? nos da el tiempo y las ganas también, porque ¿no? Es evidente que tenemos que tener muchas ganas para hablar, porque si no, no lo hacemos. Aparte que estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones. Por eso es un lunes así. Vamos a hablar también de Miguel Hernández, el poeta español, para relacionarlo un poco también con la vida de Lorca, ¿no? Y ahí también se mete Salvador Dalí, Buñuel, Vallejo, vamos a ver qué podemos hacer. Guerra Civil Española. Y ojalá que les guste y estén ahí.